participen en actividades delictivas, jóvenes a la vez que son explotados una otra vez, y en ese proceso pues estamos haciendo una evaluación de las capacidades del Estado mexicano para prevenir, que es otro tema, cómo se previene, para poder identificar a las víctimas de trata, que es otro gran desafío, para proteger a las víctimas que en principio son rescatadas para que puedan ser reintegradas. En fin, es uno de los procesos sociales humanos más complejos, porque si algo no logra entender ninguno, es cómo alguien puede consumir a otro ser humano y despojarlo de su dignidad totalmente, y fracturarlo, y fracturarlo. Y hay relatos, no me voy a detener, hay mucho trabajo que se hace en términos de los recuentos que hacen las víctimas de su historia, porque como ustedes saben, algo que está atrás de esto es que no tenemos datos de ocultamiento, porque no hay denuncias, y eso genera que este es uno de los delitos, de acuerdo a los expertos, tiene mayor rentabilidad porque hay muchísima impunidad. Nadie denuncia, hay pocas sentencias, e incluso la identificación de quiénes son víctimas de trata. Bueno, me extendí porque les agradezco mucho a los profesores que están en el primer semestre, porque espero que, por cierto, estamos dando por primera vez una optativa ya en el séptimo octavo semestre, aquí en la Facultad de Derecho, sobre trata de personas, y nuevamente mi agradecimiento a la directora de la facultad. Bueno, dicho eso, algunas breves notas de Elisa Franco, que obviamente una experta. Ella es doctora y maestra en Derecho por la universidad, es investigadora de tiempo completo en jurídicas, donde coordina el Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos desde el 23. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es profesora aquí en la Facultad de Derecho, imparte varias materias de justicia y género, eh, trabaja también en la maestría de Derecho Procesal Constitucional del Centro de Estudios de Corrección de Derecho. Tiene una gran experiencia laboral, consultora de UNESCO y de otras instancias como la OEA. Bueno, es sin duda, yo le agradezco nuevamente cuando hace más de un año la invitaba a que nos ayudara a construir este manual. Este, repito, muy lejano de pensar que estaríamos en esa circunstancia, y esto va a implicar en su momento pues, revisar el manual en la nueva estructura que se está generando, cual sea esta. Bueno, dicho eso, vamos a trabajar, normalmente es de 5 a 7 en punto. Elisa va a hacer una presentación y la idea es hacer un diálogo, sabiendo que esperemos despertar su curiosidad, interés, preocupación, angustia, azoro y también indignación. Pues si algo debe indignarnos es que alguna persona, un niño o niña, un adolescente esté ahorita siendo explotada y no hay propiamente una respuesta del Estado, más allá de la ley, más allá de la fiscalía, más allá de las pocas capacidades, y de eso podemos hablar, que tiene el Estado para enfrentar este delito. Dicho eso, le doy la palabra a Elisa, perdón por extenderme. Elisa, por favor. Muchas gracias, doctor Mario Luis Fuentes. Pues agradecer profundamente la anfitrionía de la Facultad de Derecho, que también es mi casa, soy profesora de esta facultad, entonces, y egresada de la maestría y el doctorado de la facultad. Agradecerle a la doctora Isabel Flores por acompañarnos en este espacio y, por supuesto, a través de ella a la directora por pues darnos la oportunidad de dialogar con las y los estudiantes de la Facultad de Derecho sobre un tema tan preocupante e indignante como es la trata de personas. Agradecer, por supuesto, a las instituciones que convocan este seminario, a la Cátedra Extraordinaria de Trata de Personas, al doctor Mario Luis Fuentes, que, bueno, pues él fue quien me abrió la puerta para participar en este proyecto tan importante como es la construcción de un manual para que las personas juzgadoras tengan suficientes elementos
para poder atender los casos de trata de personas. Se trata de una violación a derechos humanos que tiene múltiples elementos y que tienen que ser analizados en cada uno de los casos. Ya lo señalaba y adelantaba Mario Luis, tenemos un desafío muy grande en materia de acceso a la justicia para las víctimas de trata de personas. Y uno de los puntos que debían atenderse es justamente qué herramientas metodológicas necesitan las personas juzgadoras, y en este capítulo específicamente nos centramos en estos desafíos para la persecución y sanción del delito de trata de personas. Es un trabajo que además pues auspicia la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que le da por supuesto que un nivel de análisis muy importante y también para poder llegar a las personas juzgadoras. Y bueno, pues parte de las instituciones convocantes de este seminario son el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho. Entonces vemos cómo la academia pues se pone al servicio de la sociedad para poder atender uno de los flagelos más grandes y más dolorosos de nuestro tiempo, que es la trata de personas. En el espacio que vamos a trabajar el día de hoy del seminario, vamos a abordar el capítulo 7 de este manual. La invitación es a que ustedes puedan revisar, analizar, trabajar este manual que está construido de una manera metodológicamente muy sólida y muy seria. Esta propuesta es de la Cátedra Extraordinaria de Trata de Personas y bueno, pues de nueva cuenta agradecer por la oportunidad de participar en uno de los capítulos en este engranaje. Bueno, pues el doctor Guillermo Cepeda Lecuona y yo, quienes somos los autores de este capítulo que vamos a trabajar en la sesión del día de hoy, nos enfocamos en los desafíos para la persecución y sanción del delito de trata de personas en México. Y quiero compartirles por qué este capítulo fue escrito por dos personas, y es que justamente uno de los grandes desafíos de la persecución y sanción del delito de trata de personas es que necesitamos múltiples miradas. El doctor Guillermo Cepeda Lecuona es un penalista, yo soy constitucionalista y me dedico al derecho internacional de los derechos humanos, derecho constitucional y derecho internacional de los derechos humanos, y dentro del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional, los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y la aplicación de la perspectiva de género en el derecho. Entonces, aquí tenemos dos herramientas importantes para atender un problema tan doloroso en materia de justicia, que es una perspectiva de niñez y una perspectiva de género para mirar la trata de personas. Y el doctor Guillermo Cepeda es especialista en derecho penal. Entonces, lo que hicimos fue conjugar estas dos visiones para poder analizar en dos grandes niveles, y que es lo que yo les quiero compartir a ustedes. Por un lado, ¿qué está pasando en México con la investigación del delito de trata de personas? Ya lo decía Mario Luis Fuentes, encontramos en este estudio estadístico, porque ustedes van a ver que nos allegamos quienes escribimos este capítulo de la sociología del derecho, pues hicimos un análisis estadístico en el que vemos que frente a los indicadores globales y nacionales sobre la incidencia del delito de trata de personas, realmente las carpetas de investigación son muy pocas. Esto se debe a múltiples factores, dentro de ellos la falta de la denuncia, y esta falta de denuncia tiene también múltiples explicaciones. Dentro de ellas, la falta de confianza de las personas víctimas en las autoridades. Ese es un elemento pues importante para colocarlo. Entonces, nosotros analizamos la impunidad. ¿Y qué entendemos por impunidad? Ese es un elemento pues importante desde dónde vamos a partir. La impunidad entendida, como lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la falta en su conjunto de una investigación, una persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de las personas responsables. Entonces tenemos 5 elementos para que se dé esta impunidad. Ustedes, como estudiantes de la Facultad de Derecho, saben que uno de los problemas más graves en nuestro país es la impunidad. La impunidad y la corrupción son dos de los grandes problemas que afectan a este país. Entonces necesitábamos, para la construcción de este capítulo, partir de los estándares pues más amplios sobre impunidad que ha desarrollado la Corte Interamericana, y que por cierto ha retomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces,
para poder aproximarnos al problema de la impunidad en materia de trata de personas, pues un elemento importante fue el de la investigación, el análisis de las carpetas de investigación, y aquí pues tenemos dos grandes niveles de análisis. Primero, que sí hay un aumento en las carpetas de investigación, pero que este se hace desfasado, por utilizar una expresión, de la gravedad del problema que tenemos. Es decir, sí es cierto, hay un aumento en el número de carpetas de investigación, pero el número que ha crecido del delito de trata de personas en el país es mucho mayor. Entonces tenemos, por un lado, un aumento exponencial del delito de trata de personas que, como decía Mario Luis, se dice fácil, el delito de trata de personas, pero detrás está la anulación de una persona, porque implica cosificarla, implica que se convierte en un producto para ser consumido. Esto es, sí es difícil de decir ahora, lo que implica, como bien dice Mario Luis, que en este momento muchas mujeres, niñas, adolescentes, niños están siendo víctimas de trata de personas. Y el otro gran componente de análisis del capítulo es qué pasa cuando llegan estas carpetas de investigación a las juezas y a los jueces. Entonces, identificamos primero que hay muy pocas sentencias, producto que hay pocas carpetas de investigación. Me parece que como estudiantes de derecho, como personas que estamos interesadas en el ámbito jurídico, pues tenemos que partir de una premisa muy clara, y es que si hay pocos casos en los juzgados respecto a trata de personas, pues no es que las juezas y los jueces puedan ir a salir a buscar esos casos. Estamos de acuerdo. Tenemos un Estado de Derecho donde hay un ente que debe ser autónomo, y después podemos analizar si hay esa autonomía o no, pero que debería ser en la práctica autónomo para investigar esos delitos, incluida la trata de persona y cualquier delito, y otro que juzga. Creo que un tema que necesitamos comunicar con claridad quienes nos dedicamos al derecho es que no podemos responsabilizar a las y los jueces por lo que llega a sus juzgados. Los podemos responsabilizar por las sentencias, por lo que hacen con las carpetas de investigación, por supuesto, pero armar las carpetas de investigación no les tocan a las y los jueces, porque necesitamos juezas y jueces imparciales. Si el juez o la jueza arma la carpeta de investigación, no va a ser imparcial, o lo sería. Imagínense que ustedes les digan, no, bueno, ustedes van a armar la carpeta de investigación, ustedes ya van a tener una muy clara postura respecto a lo que pasó o no pasó ahí. Las y los jueces tienen que recibir carpetas de investigación y a partir de eso decidir y definir si estamos frente a la configuración del delito de trata de personas o no. Y para este ejercicio tan importante de juzgar casos de trata de personas, pues hicimos un muestreo de sentencias y revisamos e identificamos buenas prácticas. Ustedes van a encontrar en este capítulo el uso de los estudios empíricos del derecho en estos dos niveles. En un lado, la investigación, por otro, respecto al juzgamiento de la trata de personas. Esto a partir de un marco teórico conceptual construido a partir del artículo primero constitucional y de los estándares desarrollados en el derecho internacional de los derechos humanos, específicamente en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que bueno, todavía sigue siendo vinculante. Digo todavía porque, como bien dice Mario Luis Fuentes, estamos en un proceso pues de cambios profundos, pero él todavía significa es vigente, es la jurisprudencia que vincula a las y los jueces, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, así lo señaló la Suprema Corte de Justicia de nuestro país en la contradicción de tesis 293. En este punto, pues recurrir al análisis del primero constitucional, que señala cuáles son las obligaciones en materia de derechos humanos, partiendo que la trata de personas representa una violación grave a los derechos humanos. Porque si no partimos de ahí y lo vemos de manera sesgada solamente desde el ámbito penal, estamos perdiendo una esfera de protección muy importante para las personas. Entonces, entender que se trata de un delito, la trata de personas, y también de una violación a sus derechos humanos. Entender de manera dual pues este fenómeno tan grave y doloroso que representa la trata de personas.
Y así, desde el primero constitucional, pues encontramos las obligaciones generales y específicas dentro de las generales que ustedes ya como pues estudiantes que están empezando a analizar, a revisar la Constitución, pues recordarán que está la de respeto, garantía, protección y promoción, las obligaciones generales. Dentro de la obligación general de garantía encontramos las obligaciones específicas de prevenir, investigar, sancionar y reparar. Y en este capítulo ustedes van a ver que nos centramos en la investigación y sanción que necesariamente se vincula con reparación, que es otra de las grandes deudas que hay con las víctimas de violaciones a derechos humanos de manera general, pero con las víctimas de trata de personas en lo específico. Y es, ya decía Mario Luis, cómo regresamos a esas víctimas, a esas personas que fueron víctimas de trata de personas a sus entornos, por supuesto, sus entornos en lo que represente no violentarlas y no discriminarlas, porque si ellas vienen de entornos violentos, lo que hay que hacer es modificar esos entornos. Y este elemento de reparaciones transformadoras se coloca por primera vez en la jurisprudencia internacional en una sentencia contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Campo Algodonero. En el caso Campo Algodonero, sobre violencia contra las mujeres, sobre violencia feminicida, la Corte Interamericana le dice a México, pues tienes que restituir a las víctimas en lo que no implique una violación a su derecho a la igualdad y no discriminación. Entonces, lo propio, pasémoslo a las víctimas de trata de personas. No las podemos regresar a entornos violentos, ya lo señalaba muy bien Mario Luis. Yo agradezco, de hecho, que él se extendiera porque ha dado un panorama teórico muy importante para que todas y todos podamos conversar con las mismas bases respecto a lo que significa, lo que representa la trata de personas. Y generalmente, las víctimas de trata de personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Y entonces eso es lo que tiene que ser analizado cuando estamos hablando de la reparación. Pero me van a decir, Elisa, ya te fuiste hasta la reparación. Para que haya reparación, necesitamos primero que haya una adecuada investigación, donde tenemos un problema grave en este país, y también una sanción a, que le corresponde a las y los jueces. Entonces, estos elementos nos permiten entender el acceso a la justicia. Ustedes están estudiando en el primer semestre, los primeros semestres de la Facultad de Derecho, y hay un elemento que estoy segura que a todas y todos, en mayor o menor medida, pero todas y todos tienen claro, y es la necesidad de que trabajemos por la justicia como el fin del derecho. Entonces, el acceso a la justicia es un mecanismo, es un medio que tenemos, bueno, por supuesto, es un derecho que habilita a los demás derechos. Entonces, si una víctima de trata de personas a quien ya se le han violentado múltiples derechos humanos, ya decía Mario Luis, la trata de personas atenta contra el núcleo más protegido por el derecho internacional de los derechos humanos, que es la dignidad humana. Entonces, si ya se ha lesionado, se ha lastimado la dignidad humana, entonces necesitamos mecanismos para que desde lo jurídico podamos responder. Estoy siendo muy jurídica en mi análisis porque ustedes van a ver que el capítulo pues tiene este enfoque, además este manual pues tiene la virtud de ser multidisciplinario. Tiene una mirada muy, muy jurídica específica porque estamos abordando el acceso a la justicia. Entonces, bueno, esa sería la primera parte, lo que ustedes van a encontrar en el capítulo. También señalar respecto a los avances y desafíos, que me voy a centrar más en mi exposición en los desafíos, pero respecto a los avances, decir que en materia normativa, pues hemos en este país caminado de manera importante. Tenemos la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Tenemos tenemos legislación penal específica para proteger a las personas víctimas de trata de personas, y de manera muy, muy importante tenemos el artículo primero constitucional. El artículo primero constitucional representa para todas las personas, pero especialmente para quienes son víctimas de violaciones a derechos humanos, como es la trata de personas, la posibilidad
de tener verdad, justicia y reparación. Entonces, parte de este capítulo, pues, lo que analiza es cómo, qué desafíos, cómo se ha avanzado, sí, desde lo normativo. Tenemos el primero constitucional, tenemos legislación específica, tenemos desarrollos jurisprudenciales importantes, pero necesitamos que estos desarrollos normativos se traduzcan en una realidad para las personas. Si hay un avance en la norma, y ese es un primer paso, y para quienes estamos inmersos en el mundo del derecho, es un avance muy importante. Quienes están quizá en otras áreas dicen, bueno, es que es el primer paso, y es cierto, puede ser el primer paso, pero es un gran desafío dar ese primer paso, es una conquista el que tengamos normas, que tengamos el primero constitucional. Por eso es tan peligroso que perdamos esos avances normativos. Por eso es tan peligroso estos intentos, o representan un peligro importante estos intentos de, pues, maniatar a las y los jueces, limitando el contenido del artículo primero constitucional. Respecto el primer apartado de nuestro capítulo, el primer gran rubro que denominamos el doctor Guillermo Cepeda Lecone y yo como el corazón de la impunidad. ¿Por qué el corazón de la impunidad? Porque fue donde encontramos que está el problema central respecto a la impunidad en materia de trata de personas en este país, y está en las carpetas de investigación, está en el trabajo que se realiza en las procuradurías. Se hace un análisis también por entidades federativas respecto a la incidencia del delito de trata de personas. Se hace un análisis también con perspectiva de género de esta estadística, diferenciando a hombres, diferenciando a mujeres, y también aquí no solo es cuantitativo, también es cualitativo, y ahí tenemos indicadores que se han desarrollado, por ejemplo, desde la Organización Internacional de las Migraciones, donde nos señalan que, pues, las mujeres víctimas de trata de personas enfrentan realidades distintas, la mayoría de ellas lo son con fines de explotación sexual, y esto marca también una diferencia importante, cómo nos acercamos o cómo nos aproximamos a estas cifras de las víctimas de trata de personas, y también lo hacemos desde una perspectiva de niñez, colocando en este análisis a las niñas, niños y adolescentes. Respecto a la incidencia del delito de trata de personas por entidades federativas, señalar que Quintana Roo es la entidad federativa que tiene esta mayor incidencia, seguida de la Ciudad de México y después de Baja California. Entonces, vemos que quizá como alumnos de la Facultad de Derecho podemos pensar, la trata de personas está lejos, está ya en las fronteras, quizá en el norte, y bueno, vemos sí, la frontera sur y frontera norte, porque tenemos en Baja California Norte y tenemos en Quintana Roo, pero la Ciudad de México como la segunda entidad federativa con mayor incidencia de trata de personas. Entonces, esto nos aproxima a ver que se trata de un problema en todo nuestro país, que nuestra investigación está focalizada a México, pero ya lo decía Mario Luis, no podemos desvincular de lo global, no podemos dejar de ver que México es un país de destino, que es un país de tránsito, y que también niñas, mujeres, niños, hombres mexicanos son víctimas de trata de personas y llevados a otros países, bueno, de manera pues importante, con quien tenemos frontera en el norte. Y las tres entidades federativas que tienen una incidencia menor son Guanajuato, Campeche y Sonora. Pero aquí también invitarles a que seamos críticas y críticos de estas cifras, porque la incidencia es a partir de la denuncia que hay. Y ya Mario Luis nos advertía. Tenemos, bueno, no utilizó esta expresión, pero hay una cifra negra, que es como llamamos a la falta de denuncia del delito, y una cifra negra importante. Entonces, hay una falta de denuncia de la trata de personas. Entonces, ver también con una mirada crítica estas cifras que nosotras colocamos en el capítulo son de fuentes oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de estas proyecciones que hace el secretariado, de INEGI. Entonces, esta información también invitarles a que la vean de mirada crítica.
hacemos también un análisis, lo que les decía, de cómo ha aumentado de acuerdo con las cifras que tenemos oficiales y también retomamos de fuentes de organizaciones de sociedad civil, cómo tenemos una curva importante en el aumento. Y también tenemos un aumento en las carpetas de investigación, pero está muy por debajo de lo que está pasando en la realidad. Entonces, vemos cómo, pues, las investigaciones se mueven a muy distinta velocidad del incremento del delito de trata de personas. Bueno, respecto a la impunidad para el delito de trata de personas, ustedes van a revisar cuando vean hay una gráfica cuando vean este capítulo y vemos que Baja California Sur, Colima, Guerrero tienen pues las mayores tasas de impunidad, las que menos Tlaxcala, Nayarit y Guanajuato. Y decimos, bueno, Tlaxcala, que sabemos que tiene un problema pues muy grave en materia de trata de personas, pero recuerden que el tema está en la falta de denuncia, de carpetas de investigación. Entonces, ¿cómo medimos la impunidad? Pues a partir de la información que tenemos disponible. Y aquí voy a ir cerrando esta primera parte del capítulo, preguntarle a Mario Luis, voy bien de tiempo, ¿verdad? Bueno, en este primer apartado del capítulo, señalar que identificamos la impunidad como uno de los problemas más graves, pero que no podemos analizarla de manera desvinculada con los crecientes niveles de violencia. Y en los crecientes niveles de violencia hay un elemento particularmente problemático y es el crimen organizado. La participación del crimen organizado y que no podemos verlo de manera aislada porque además el delito de trata de personas pues está vinculado de manera importante con el crimen organizado en nuestro país. Entonces, de manera que se ha fortalecido, por utilizar una expresión, la trata de personas, pues el crimen organizado, perdón, se fortalece un problema tan grave como es el de la trata de personas, que lo que tenemos que hacer es trabajar de manera ardua desde nuestras distintas trincheras para combatirlo. A pesar de los efectos de la trata de personas, a pesar de lo que ya señalaba Mario Luis, cómo anula a las personas, lo que representa esta violación grave de derechos humanos, vemos que no ha habido una respuesta efectiva. Se hace el análisis por entidades federativas y son pocos los estados que han dado una respuesta desde la política pública de combate e investigación de estos graves delitos. Son pocos los estados que tienen una fiscalía, un espacio especializado en trata de personas. Lo que identificamos fueron acciones y que de hecho colocamos entre paréntesis o más bien reacciones, es decir, para poder mostrar en el momento que se está haciendo algo en el ámbito legislativo. Entonces tenemos que las entidades federativas respecto a lo que están haciendo para combatir la trata de personas, lo que reportan es incorporamos el tipo penal. Y bueno, ese es el primer paso, pero son muy pocos los estados que tienen una política pública para la prevención y la investigación de la trata de personas. Vemos como una buena práctica que se ha dado a algunas entidades federativas, la creación de agencias o unidades de investigación especializados. Ese es otro buen punto, pero después hay que analizar qué están haciendo y qué resultados están dando estas agencias o unidades de investigación. Se realizaron también entrevistas a agentes del Ministerio Público, de fiscalías, por supuesto, para la protección de estas personas. No se colocan los nombres de las personas de fiscalías que fueron entrevistadas para poder, pues, allegarnos de esta información. Y una de las principales preocupaciones para quienes integran estas fiscalías, estas agencias o unidades específicas en las entidades federativas que las hay, es el crimen organizado, es la fuerza que tiene el crimen organizado en las entidades y es pues el miedo fundado por sus vidas de estos y estas funcionarias cuando están investigando crímenes de trata de personas y bueno, pues cuando están tratando de desmantelar toda esta organización respecto a trata de personas porque se encuentran con el crimen
organizado y la capacidad de reacción que tiene el crimen organizado. Cuando están realizando investigaciones que se supone que están en secrecía en las unidades y bueno, pues resulta que estos agentes reciben amenazas y que tienen información específica desde el crimen organizado de los hallazgos que han tenido. Entonces, ¿esto qué nos dice? Bueno, pues un problema sistémico grave y pues lo particularmente preocupante que es la presencia del crimen organizado. También aquí es importante vincular el tema de trata de personas y esto lo logramos gracias a estas entrevistas que se realizaron con otro de los problemas más graves en este país y es la desaparición forzada de personas. Hay pues bastante, sobre todo cuando estamos frente a la desaparición forzada de mujeres y niñas, hay bastantes elementos que permiten decir, pueden en su gran mayoría ser víctimas de trata de personas. Entonces, estos estudios aislados o esta mirada aislada de desaparición forzada de mujeres y niñas y trata de personas cuando se quiere desligar y ver como dos problemas completamente distintos, pues, ¿qué es lo que hace? Fortalecer a estas organizaciones criminales. ¿Por qué? Pues porque se están viendo, se están tratando de manera aislada y no de manera que nos permita vincular esta desaparición forzada con la trata de personas. La violencia y la criminalidad que padece México no solo ha tenido impactos directos en la ciudadanía, sino también en las y los funcionarios, como ya les señalaba, que en estas entrevistas nos señalaron haber sido víctimas de extorsión, haber sido víctimas también de violencia, de amenazas y lamentablemente, pues varias y varios de sus compañeros en fiscalías que estaban investigando este tipo de organizaciones criminales, pues fueron asesinados. Ese es el panorama que hay en nuestro país también respecto a la investigación de la trata de personas. Entonces, pues un elemento importantísimo a fortalecer es la protección de las y los funcionarios públicos encargados de investigar la trata de personas. Paso al segundo bloque de análisis del capítulo, que son las buenas prácticas para juzgar los casos de trata de personas. Ahora he esbozado a grandes rasgos cuáles son los desafíos para la investigación en materia de trata de personas en México. Ahora vamos a revisar cuáles son pues los desafíos que hay también para el juzgamiento de los casos de trata de personas. Para eso utilizamos el método de análisis de caso, seleccionamos una sentencia que pudimos considerar como buena práctica. ¿Esto por qué? Porque el manual está dirigido a personas juzgadoras y nos pareció importante decirles, miren, se pueden hacer esto y se puede hacer bien. Se han utilizado estas herramientas y han dado como resultado que se proteja los derechos humanos de las víctimas de trata de personas. Porque bueno, para señalar lo que se ha hecho mal, nos sobraban sentencias. Fue difícil encontrar, de hecho, una sentencia que que pudiéramos decir, bueno, pues aquí aplica la perspectiva de niñez, la perspectiva de género, tiene un enfoque de derechos humanos, que esos son los tres grandes ejes que articulan. Nosotros analizamos una sentencia de amparo directo del Tribunal Colegiado en materia penal. No teníamos en ese momento, hoy ya hay avances en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en ese momento no había una sentencia, también no porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación no esté interesada en el tema, sino que cuando conocemos cómo funciona nuestro sistema jurídico, pues sabemos que en materia constitucional, pues primero tiene que pasar por juzgado de distrito en materia de amparo indirecto, después la revisión que va a Tribunal Colegiado de Circuito y en materia de amparo directo conoce el Tribunal Colegiado de Circuito y después la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría eventualmente conocer porque es un instancial y yo sé que a eso se refería Mario Luis cuando habla de lo enredado que podemos ser las y los abogados y el lenguaje específico que usamos, pero bueno, sé que en el auditorio la mayoría están vinculadas y vinculados con este lenguaje, pero entonces también, pero creo que sí es importante colocar que no es que la Corte no quiera conocer o no es que la Corte no haya hecho su trabajo, es cómo está articulado nuestro sistema jurídico, donde el amparo indirecto es instancial, conoce juzgado de distrito, después el Tribunal Colegiado de Circuito, sabemos que puede llegar por atracción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que el juicio amparo directo es
es unistancial, una instancia y excepcionalmente en casos de importancia y trascendencia puede conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece importante hacer esta acotación porque ahorita estamos bombardeadas y bombardeados de información respecto a lo que hace o no hace la Corte y la mayoría de esta información pues sin sustento constitucional. Si revisamos cuál es nuestro modelo judicial, pues nos vamos a dar cuenta que la Corte no es que no pueda conocer de más casos, el tema es cómo está nuestra arquitectura constitucional. Entonces, nosotras en ese momento contábamos con esta sentencia que consideramos una buena práctica para juzgar en casos de trata de personas. Quiero compartir con ustedes algunos datos para que podamos analizar de manera conjunta por qué es una buena práctica y después pasaríamos al espacio de diálogo, de preguntas, pero sí darles esta información. Bueno, en este amparo directo 135 del 2020 relacionado con otro, porque tenemos varias víctimas de trata de personas que son víctimas por parte de un mismo agresor. El otro amparo vinculado es el 140-2020 y conoció el Tribunal Colegiado en materia penal del noveno circuito y que versa sobre el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual, que aquí tenemos pues un elemento que pues coloca para que sea analizado con perspectiva de género, también con perspectiva de niñez, porque una de las víctimas era una niña, tenía 15 años al momento de ser engañada por su agresor. Ya lo decía Mario Luis, hay múltiples formas para que una persona pueda ser víctima de trata. Una de ellas es el engaño respecto, él era su novio, su pareja, imagínese una persona de confianza, para ella una niña de 15 años y que él la sustrae de su núcleo, de su familia. Es importante decir, ella al momento de ser sustraída de su núcleo familiar, tenía 16 años, ella empieza a tener una relación sentimental con el agresor cuando tenía 15 años, ella se encontraba en una situación de pobreza y en una situación familiar inestable. ¿Por qué es importante esto? Porque nos permite ver la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba. Esto que ya nos decía Mario Luis, la situación específica en la que se encuentran las víctimas de trata de personas y que las coloca en una mayor posición de desventaja, de vulnerabilidad para ser víctimas de este delito y de esta violación a derechos humanos. El Tribunal Colegiado de Circuito se hace cargo de esta situación y de hecho lo deja explícito en la sentencia y analiza que por un lado es una niña que se encuentra en situación de pobreza y con una desventaja. ¿Qué es lo que está analizando en este amparo directo el Tribunal Colegiado de Circuito? Es la sentencia de primera instancia del juez de distrito que condenó a quien va a quejarse, que es el agresor de esta joven y de otras mujeres que fueron víctimas de trata de personas. A él se le condena por trata de personas con modalidad de explotación sexual y lo que él dice es que pues no se configuraba la trata de personas porque pues ella era su pareja y ella decidía prostituirse, una niña de 16 años. Es importante que coloquemos estos elementos porque pues estas son las defensas que están llegando a los tribunales y decir, a ver, no, pues es que ella decidió y era mi pareja, entonces pues ella quería prostituirse y yo la ayudaba a prostituirse. ¿Qué es lo que pasó realmente? Él se la lleva de un municipio, de una entidad federativa a otra. Ella ya no tiene contacto con su familia, con sus amigas. De hecho, él amenaza porque ella tiene un hermano menor a quien quería muchísimo, quiere muchísimo, porque además ella lo cuidaba y él amenazó con que iba a matar a su hermano si no se iba con él. Y bueno, pues es encontrada ella en una de estas, de estos, pues ahora sí que no quiero utilizar la expresión coloquial de redada, pero bueno, en estas actuaciones que realizan en moteles y hoteles para poder identificar o desmantelar a redes de trata de personas, ella se encontraba en ese hotel y así es como la rescatan
y logran aprender al agresor y él lo que dice es, pues yo no era quien, no era tratante, ella era mi novia y yo le ayudaba a prostituirse, lo que pues no tiene ningún tipo de validez cuando vemos pues una niña de 16 años no puede dar un consentimiento en ningún motivo para poder, por ningún motivo para poderse prostituir. ¿Qué hace el Tribunal Colegiado de Circuito? Bueno, pues hace un análisis a partir del contenido. Bueno, primero ya sabemos que hay una ley específica en nuestro país, el artículo primero constitucional, pero lee todos estos elementos a partir de dos tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, que es CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la Convención de Belém do Pará. Analiza todos estos elementos a la luz de estos dos tratados internacionales, aplica la perspectiva de género y respecto a la perspectiva de niñez, utiliza la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual pues también el Estado mexicano es parte. Importante, se allega de pruebas que le permiten determinar la situación de vulnerabilidad en la que ella se encontraba, por ejemplo, a través de un dictamen pericial en materia de psicología sobre la inspección ministerial al hotel en el que fue víctima de explotación sexual esta niña, respecto al perfil de Facebook, porque ellos tenían comunicaciones a través de Facebook, entonces, bueno, pues también utiliza este material probatorio y yo quiero que ustedes como estudiantes de derecho pues tengan presente esto que hace el Tribunal Colegiado de Circuito porque a través del derecho o se perpetúan estos esquemas de discriminación, de violencia o se puede construir de manera distinta. Y esta sentencia es una muestra de cómo utilizando la perspectiva de niñez, la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos más amplio, puede darse respuesta a las víctimas de trata de personas. El tribunal colegiado concluyó que, y abro comillas, que debe tenerse especial cuidado al valorar las declaraciones de las víctimas de delitos de connotación sexual, más aún en el de trata de personas, en el cual convergen interseccionalidad de factores de vulnerabilidad en la víctima, como son la dependencia emocional del sujeto activo, el ejercicio del poder de este último, el grado de lograr la explotación sexual de la pasivo. Bueno, esta expresión de pasivo no es adecuada de la víctima, ¿verdad? Como, pero bueno, quienes trabajan materia penal, pues podrán tener ahí algunos elementos. ¿Y por qué? Porque la niña señala, narra qué fue lo que pasó y después ella, por sentirse culpable porque a él lo iban a condenar o ya lo habían condenado, dice que no es cierto, que ella no había sido víctima de trata de personas, que ella sí había consentido. Pero es lo que justamente dice el colegiado, necesitamos analizar estas declaraciones a la luz de este vínculo profundo emocional que había porque se trataba de su novio. Entonces, no podemos desligar esta situación. Se condena, por supuesto, se mantiene la condena al agresor por trata de personas y se utiliza la perspectiva de género, de niñez y la interseccionalidad. En otro, lo que pretendía el agresor era decir, bueno, pues es que fue, ella decidió hacerlo, mira, ya hasta hubo contradicciones en sus declaraciones, ella era mi novia y si se analizara sin perspectiva de género, de niñez, estas pruebas, pues podríamos tener claramente un caso de impunidad en materia de trata de personas. Respecto a las propuestas y conclusiones, bueno, solo señalar alguna de ellas. Primero, pues que hay un incremento en la incidencia de la trata de personas, dolorosamente, que hay un incremento en la carpeta de investigación, sí, pero no crecen a la par. Tenemos de manera exponencial el crecimiento de trata de personas, muy por debajo el crecimiento del número de carpetas de investigación. Es necesario que las y los funcionarios tengan los conocimientos específicos de cuando estamos frente al delito de trata de personas y lo que esto representa, lo que implica como una violación múltiple a derechos humanos. También se tienen que crear
mecanismos para proteger a las y los funcionarios que están investigando las redes de trata de personas, porque como ya lo señalamos también, estas y estos funcionarios se encuentran en un grave riesgo. Em, es importante, por un lado, documentar las buenas prácticas que se realicen en la investigación, persecución y sanción de la trata de personas, tanto en el ámbito estatal como nacional, y también tener una mirada internacional para fortalecer las competencias de investigación. Es importante que cuando los casos llegan a las y los jueces tengan un conocimiento profundo sobre lo que implica la trata de personas, apliquen el enfoque de derechos humanos, las perspectivas de género, de niñez e interseccional, y de esta manera, desde el derecho, seamos capaces de responder desde la investigación y la sanción a la situación tan dolorosa en la que se encuentran las personas que han sido víctimas de trata de personas. Ese es un primer paso: el acceso a la justicia, el acceso a la verdad de lo ocurrido, al combate a la impunidad, y ahí pasaríamos a otro elemento que es el de la reparación integral. Y para la reparación integral necesitamos esto: la investigación y la sanción. Sin la investigación y la sanción no estaremos en posibilidad de dar una reparación integral a las víctimas de trata de personas. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente porque la verdad, el conocimiento de la verdad, el que las personas que cometieron este atroz crimen sean sancionadas, es parte integral de la reparación. Entonces, si no tenemos una investigación y una sanción adecuada, no habrá reparación integral para las víctimas de trata de personas. Eso es lo que desde el derecho podemos ofrecer. Sé que tenemos que verlo desde múltiples aristas, lo que implica la rehabilitación en términos psicológicos, sociales, pero desde el derecho tenemos mucho que ofrecer. Lo que hacemos las y los abogados es importante, socialmente relevante. Me parece un insulto escuchar que pues la profesión debe desaparecer, que pues que hagamos formatos, y esto en boca pues de una ministra de la Suprema Corte, ¿no? Que pues ya, ¿para qué queremos abogadas y abogados? Para esto queremos abogadas y abogados, para atender a las realidades más dolorosas de nuestra sociedad, pero queremos abogadas y abogados comprometidos con los derechos humanos, con conocimiento técnico y también con empatía que permita, que nos permita abonar desde nuestras distintas trincheras para garantizar los derechos humanos de todas las personas, especialmente de quienes han sufrido el flagelo de la trata de personas. Eso sería de mi parte. Muchas gracias y quedo abierta al diálogo. Déjeme para eh, enmarcar, espero que los comentarios, preguntas que le quieran hacer, Elisa. Ustedes saben que yo trabajo desde la ciencia política, de la sociología. Entonces, de lo que estamos hablando, déjeme usar otras categorías, es que existe en nuestro país una capacidad de lastimar a los otros, de consumir a los otros, de explotar a los otros, que realmente está en los linderos de hablar del mal. Personas que son capaces de explotar a una niña con fines de lucro, y niños y niñas y adolescentes que están en condiciones de una alta vulnerabilidad. Algunos años yo trabajé un índice para saber cuáles son algunas de las dimensiones no determinadas sociales, porque aquí tengo una maestrante que dijo su tesis, ¿no? De maestría, Laura Martínez, que trabaja conmigo. Y también está aquí una doctorante, Cristina Hernández en Grandes, que es secretaria de la cátedra, que sabe mucho. Y también está Jimena, que es mi ayudante en la clase. Por ahí está Jessica, que también da clases. Bueno, les quiero comentar que todo esto que hacemos es por ellas, porque ellas lo hacen. Pero déjame decirles, hay determinantes o dimensiones, algo que nos va a aclarar Nardo en su tesis, ahora que la presente nuevamente, es que en el colegio doctoral maestrante de hace unos días la cuestionaron sobre esos temas.
Pero hay determinantes sociales que hacen que alguien sea muy vulnerable para ser engañado, para ser seducido, para lo que es este relato. Alguien que decía, lo hago porque es mi pareja, mi novio me lo pide. O sea, el tema del enganche. Y el enganche tiene muchos medios. Ahí está obviamente el rapto, secuestro, la ruptura de la voluntad, pero también está la seducción. Y obviamente hay un proceso de trasladar al lugar, que bien decía Elisa, ¿dónde será la explotación? Sabemos que obviamente en todas las ciudades, todas, sin duda, las ciudades turísticas, las ciudades donde hay una mayor cantidad de actividad económica, estas concentraciones enormes de trabajadores, etcétera, que generan algo que no mencionamos, mercados sexuales. Y es un tema que quisiera, y me extiendo porque son ustedes de primer semestre y nos obligamos, lo obligo. Claro que está muy vinculado el tema de la trata y el trabajo sexual, prostitución. Pero bien decía Elisa, pero cuando se trata de alguien menor de 18 años, 0, 18, 7 años, 11 meses, el consentimiento no exime el delito. Obviamente ha habido muchas historias de esto, pero en el caso de niños, niñas, adolescentes, el consentimiento no exime el delito. No, aunque haya voluntad, porque se habla de una voluntad sesgada. Y en ese sentido, me refiero a los datos que muy bien Elisa puso en el frente, en el texto, esta enorme paradoja, ¿dónde se denuncia? ¿Y por qué se denuncia más en algún lado que el otro? Esa es una pregunta. ¿Por qué hay más denuncias aquí en la ciudad, Quintana Roo, y por qué hay menos denuncias en un lugar que yo estoy convencido que hay igual número de delito de trata como es Guanajuato? Y eso lo pone otra dimensión, la enorme tolerancia y cultura de abuso y violencia, sobre todo de las mujeres, a los niños, y ahora esta dimensión de de las otras sexualidades. Entonces, un tema que está atrás, que hace complejo, es que la cultura que permite y tolera que lleva a la no denuncia. Pero la denuncia no toda se convierte en carpeta de investigación y no todas las carpetas de investigación llegan a una sanción. De hecho, por eso, porque no hay muchos datos, se habla de las carpetas de investigación como el dato que nos da idea de dimensión de un delito que no se denuncia. La cifra negra dice que 1 de cada 10 delitos en promedio, pero en el caso de trata, yo tengo la hipótesis que la denuncia es mucho menor, está oculto. Y obviamente esto pone el gran tema, o la identificación de la víctima, ¿sí? La prevención. Hace 10 años, 20 años, cuando yo inicié en esto, decíamos, hay que informar que hay un delito llamado trata, y todas las campañas de eso. Pero hoy sabemos que la población sabe que hay un delito, pero no denuncia. ¿Por qué no denuncian? De acuerdo a la ENVIPE, porque hay desconfianza en la autoridad. ¿Para qué? La enorme realidad, ¿para qué si no pasa nada? La complicidad que vemos en una autoridad que a veces se percibe ligada al crimen, pues no hay denuncias. Y eso nos pone que no identificamos las víctimas y cuando las identificamos, como no hay una investigación y una sanción, la protección es muy endeble. Ustedes han oído de a veces que hay estos operativos en la Ciudad de México y rescatamos a víctimas de trata. Dice, no, las sacan de un lugar, las llevan en su caso 6 meses a un albergue, pero como no hay sanción de delito, salen por una puerta y entran otra vez. Porque además viven una enorme vulnerabilidad. Imagínense una niña de 12, 13 años que ha sido violentada, violada, varios abortos, vive en procesos de adicciones, probablemente hepatitis, ¿no? Un problema de salud mental, ¿no? Imagínense la ansiedad, la angustia, la ruptura, la tristeza, todos los problemas de salud mental de una víctima. No hay recursos, no hay capacidades para rehabilitar a la víctima.
Entonces no lo protegemos. Y en ese sentido, se dice, los que andamos a los temas, que las 3 P's de trata, la prevención, la protección y la persecución están fracturadas. Este manual trata de dar elementos. Y en ese sentido, eh, termino con esto para que ustedes terminen de formular algún comentario. Es que una persona que vive la trata también probablemente vivió abuso sexual, violaciones, otros delitos que no se sancionan. Y hoy hay en muchos estudios de caso, etnográficos, que sabemos que probablemente una persona desaparecida o no localizada puede estar en un lugar donde está siendo objeto de explotación. Último comentario. La explotación puede ser en un campo agrícola, un niño que es llevado a, sí, y explotado, o un niño que está en la calle explotado, vendiendo chicles. Puede que no haya elementos que configuran el delito de trata, pero sí hay una violación a la Ley General de Derechos de los Niños, porque ese niño debía estar escolarizado, protegido. Y por eso muchas veces comentamos que a veces por la obsesión de trata dejamos de ver los otros delitos. Y obviamente se habla de la venta de órganos, la extirpación de órganos, se habla del reclutamiento forzado, los fines de la trata, ¿no? Obviamente el tema, la explotación sexual es sumamente visible porque existe un mercado, existe una demanda y existen estas realidades de la desprotección de niños y niñas adolescentes en nuestro país. En ese sentido, la complejidad que implica qué hace que alguien sea tan vulnerable tiene que ver con pobreza, marginación, pero también tiene que ver con la situación del sistema de seguridad. Confían, no confían en la policía, hay capacidad de investigación. También tiene que ver con los mercados laborales. Marta Lama es una persona que, amiga, que ha trabajado mucho para que haya una regulación laboral, porque una persona adulta, en plena voluntad, puede, de acuerdo a esa visión, vender su servicio sexual, no su cuerpo. Y en Marta Lamas ha documentado de que, bueno, si gana 15,000 pesos semanales por eso, ella, ese recurso no lo podría tener porque los mercados laborales son muy depredadores. Muchos horas de trabajo, por entonces, dice este grupo que hay que regular los mercados laborales sexuales. Hay otro grupo que tiene otra dimensión que dice que la prostitución o trabajo sexual, todo debe ser prohibido. Son visiones morales. La pregunta es, ¿qué opinan ustedes? Pero lo que les quiero marcar es que está muy imbricado el tema y por eso a veces genera tanta conflicto cuando hablamos de trata de personas, porque siempre estamos tocando el tema del trabajo sexual de adultos. Y hay dos visiones, etcétera. Bueno, termino nomás porque por el fin de que están ustedes en clase, de acuerdo a sus maestros, porque por eso los trajeron, ¿no? ¿No? Por eso le agradezco mucho a Guadalupe, la maestra, que te da teoría general del proceso y después, obviamente, a Rafael Jiménez te da derecho administrativo. Bueno, hay que discutir los medios de enganche, hay que ver estos medios porque se enganchan las personas, los traslados y los fines de la explotación. Y la discusión que viene, Elisa, la enorme complejidad de una carpeta de investigación que permita una sanción. Y si ustedes ven las cifras de cuántas personas son castigadas por el delito de trata, son muy bajas, porque no se acredita el delito. Ujú. No hablemos de reparación del daño, derecho a la verdad o integración. De Perfecto. eso no tenemos nada, por muchas razones. Por cierto, estamos trabajando con psicología, unos talleres para el trauma de las víctimas. Y obviamente está el tema de los que trabajan en esto. Bueno, hago esto También, porque claro. dando espacio, y bueno, ahora si ustedes quieren preguntarle a Elisa, y también a Elisa, ¿verdad? La verdad, como señalábamos, es un delito que duele más que otro, ¿no? Y sobre todo con las cifras que nos dan y se habla
eh, carpetas de investigación muy pocas, se habla de eh, pocas sentencias y yo creo que muy pocas condenatorias, Exacto. ¿no? Nos señalaba, doctora, una sentencia, ¿no? Que pudiéramos nosotros decir de buena práctica y todo señalado, todo resuelto de acuerdo a 2 tratados internacionales, ¿no? Para juzgar con perspectiva de género y con respecto de los derechos de la niñez. Me venía a mi mente todo este mismo escenario, pero con una mujer de 18 años. Quizá no lo hubieran condenado, ¿no? A este hombre. Lo que yo estaba viendo y revisando cuando usted nos señalaba que algunas legislaturas ya hablan en el apoyo en incorporar el tipo penal, revisaba yo 2 artículos que me llaman mucho la atención de la Ley General Especial, ¿no? El artículo 13 y el artículo 15, donde el verbo rector para que se configure el delito es, en el artículo 13 nos dice se beneficie, pero así, de una manera muy general. Y el 15 dice se beneficie económicamente. ¿Cómo voy a hacer yo en una carpeta de investigación? ¿Cómo voy a demostrar, no? Estas situaciones. Entonces, yo creo que desde el legislativo estamos teniendo un grave problema, ¿no? No, ya llegar a la investigación, ya llegar a la sentencia implicaría que los tipos penales estuvieran bien, ¿no? Entonces, yo observaba desde ahí que quizá, pues, el legislativo tampoco ayuda mucho, deja muy amplio, ¿no? Esta situación, esa sería una primera inquietud que tengo. Y la segunda, con lo que señalaba también el doctor Mario Luis, en cuanto a las 3 Ps, yo me enfoco un poco en la primera, que sería prevenir, que me gustaría mucho que a nosotros nos señalara qué nos corresponde como comunidad universitaria para prevenir este delito. Máxima que estamos hablando de tolerancia de abuso a mujeres y a niños. Estamos hablando que tenemos una educación que en muchos lugares es, digo, a pesar del siglo en que vivimos, de todo lo que ha pasado, pareciera que no importa, pareciera que no hemos avanzado en eso. Entonces, ¿qué nos correspondería a nosotros ahorita que tenemos a nuestros alumnos? Esta cuestión de prevención, con todo lo que ustedes han analizado y desde luego con el conocimiento tan vasto, específico que tienen. Muchas gracias. Les parece que tomamos varias preguntas y al final le vamos a decir, por favor. Ya. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela. Yo soy estudiante de maestría del posgrado de Ciencias Políticas y Sociales y me gustaría conocer su opinión sobre algo. ¿Cómo podemos tener un acercamiento al acceso a la justicia si desde el Estado hay una carencia respecto al conocimiento, al reconocimiento del fenómeno? Y me gustaría contextualizar brevemente. Uno de los hallazgos de las entrevistas que yo hice justamente en mi tesis de maestría fue que desde el Estado existen carencias respecto al reconocimiento del fenómeno de la trata de personas. Un ejemplo es Tlaxcala, donde yo entrevisto a una persona de la sociedad civil, la cual me comenta que en Tlaxcala justamente había muy pocas carpetas de investigación sobre la trata de personas, pero me comentaban que porque este discurso desde el Estado era que en Tlaxcala ya se había erradicado, perdón, la trata casi un 80%. Entonces, la versión que tenía el Estado tenía como una discrepancia muy grande con la versión que tenía en este caso la sociedad civil, quien había tenido un acercamiento con comunidades y pues ahora sí que la perspectiva era otra. Lo mismo me pasó en el estado de Jalisco, donde la persona que entrevisto era parte de sociedad civil, pero también como servidora pública y me decía que hasta cuando yo realicé la entrevista, que fue en agosto, en Jalisco no existía ninguna sentencia sobre trata de personas, pero los datos que tenían justamente a través de diagnósticos en la sociedad civil, pues sí mostraban que habían casos de trata. Y ahí surgía otra cuestión que me comentaron mucho, es que a veces la trata era clasificada como otros delitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí me hablaban
que muchas veces la trata se catalogaba como violencia sexual u otro tipo de delitos, entonces eso hacía que las cifras fueran menores y justamente el gobierno no impulsara más políticas públicas. Además que en el sexenio anterior, el programa base para prevenir e investigar la trata, pues fue publicado 2 años después, ¿no? Entonces, me gustaría saber, pues, cuál es su opinión respecto a esta realidad. Y gracias. Por favor. Buenas tardes. Mi pregunta es cómo se relaciona la esclavitud histórica con las formas actuales de trata de personas, porque se mencionó que es un antecedente y quisiera saber qué patrones se repiten o cuáles han evolucionado. Allá atrás está el profesor, por favor. Y después pasamos aquí abajo. Muchas gracias, doctor Mario Luis. Primeramente, pues felicitarlo por esta responsabilidad que tiene esta cátedra, ¿verdad? Y bueno, pues en este caso también a la doctora Elisa. Mire, además de ser profesor de Derecho Administrativo, en el sexto semestre imparto también la cátedra de Control de Comercialidad y Jurisprudencia, que es precisamente una materia nueva en el plan de estudios, ¿verdad?, de la Facultad de Derecho. Y precisamente y en esta materia se comentan precisamente, se analizan una serie de casos que tienen que ver precisamente como el campo algodonero que mencionaba la doctora. Y bueno, celebro que se esté haciendo este manual, ¿sí? Porque pues al ser una materia nueva hay poco material, pero a mí me gustaría que además de que lo estén haciendo con la perspectiva hacia los juzgadores y juzgadoras, pues que también lo hicieran aquí dentro de la academia de los alumnos, ¿verdad? Las alumnas, porque pues sería un material muy bueno, sobre todo la experiencia que usted tiene en el ámbito internacional con la Corte Interamericana de Derechos Humanos que usted lleva en ese aspecto y que se analiza. Así que, bueno, pues ojalá que también abarcara la parte desde aquí, desde la academia, sería muy bueno para el alumnado, ¿verdad? También. Y muchas gracias. La palabra a Nara Martínez y después. Nara, Sí, y la última para acá. sí, muchas gracias. Bueno, pues yo antes agradecer pues su presencia. La verdad es que el capítulo que escribe junto con el doctor Guillermo han sido de los que más me han gustado y que también más hemos retomado en la cátedra para realizar distintos materiales de apoyo para los diplomados que se imparten. Y bueno, aquí digo, lo que un poco era, la pregunta un poco ya se contestó con lo que mencionaba en su presentación, pero quisiera, si pudiera como explicarnos un poco más cómo es que llegaron a encontrar esta sentencia o este ejemplo de buenas prácticas. Ya un poco comentó que bueno, que la mayoría pues son sentencias en donde no hay estas buenas prácticas, donde no hay estos enfoques. Y si usted cree que o sea, de cara, ¿no?, al contexto que se vive actualmente con la reforma al Poder Judicial, cree que en un futuro a mediano o largo plazo, pues se puedan encontrar más sentencias con estos ejemplos de buenas prácticas, porque un poco es como el argumento que se ocupa para pues sostener todo lo que viene en torno a la reforma al Poder Judicial. Entonces, vernos si, por ejemplo, estos elementos del anonimato de las personas juzgadoras en cuestiones como muy o delitos muy específicos, delicados que tienen que ver con el crimen organizado, puedan ayudar a encontrar sentencias más como esta, ¿no?, que se menciona en el capítulo. Y pues eso sería. Sí, gracias. Hola, mi nombre es David. Bueno, todo lo que se habló, hay una película que lo refleja que se llama Las Elegidas. Bueno, esta película trata de cómo un chico de 15 años, más o menos va en esa edad, es de joven, eh, busca a chicas con vulnerabilidad y cómo cuenta la historia de esta chica, de cómo la convence y la enamora y la secuestra para hacer trata de personas. Y después, bueno, el contexto de la película, el chico se enamora de la chica y la quiere recuperar y su misma familia le dice, no me acuerdo si le piden dinero
o le piden otras 10 chicas para que la pueda liberar. Entonces es todo un proceso de cómo se busca. Bueno, es una recomendación de una película de esta triste realidad de cómo se refleja esta parte de trata de personas y cómo a veces se sale del mismo círculo y se vuelve a ingresar a la misma chica. David. Sí, por favor. Terminamos y dejamos a Elisa para que pueda cerrar. No sé si suena. ¿Sí? Ah, ahí está. Primero, muchas gracias por la exposición y también fue un capítulo que disfruté mucho su lectura. Yo le quería preguntar un poco por esta doble dimensión de la trata de personas, entendida como delito y violación a derechos humanos, como otros fenómenos, ¿no? Que ya se han abordado que tienen esta doble dimensión, la tortura, la desaparición forzada de personas. Hay un asunto que está discutiendo la primera sala de la Corte y brevemente es un asunto que involucra un delito de feminicidio en contra de una niña de 5 años, entendiendo la gravedad del asunto, el estudio al que está ahorita analizando la Corte y la pregunta que se le está haciendo es si involucra una violación a derechos humanos. ¿Y por qué lo digo? Los agravios que hacen la familia de esta niña y que es la pregunta que trata de responder el proyecto es, ¿qué ocurre en estos casos en los que si bien es un delito, se puede pensar que hay una serie de violaciones a derechos humanos asociadas con el deber de prevención del Estado? Es decir, el Estado tuvo que haber prevenido que ocurriera esto que es gravísimo, ¿no? Sigue siendo un proyecto, no es un criterio que ya se haya votado y se haya aprobado, pero este vínculo de cuando ocurre esta doble dimensión, pensar en el cúmulo de violaciones a derechos humanos a partir de la violación del deber de prevenir violaciones a derechos humanos, me parece muy relacionado con un estudio que se podría efectuar para casos de trata de personas, o sea, porque entiendo que y creo que en el manual también se debate mucho. Bueno, existe un debate sobre si es violación a derechos humanos o solo es un delito. Sí, no entiendo que existe el debate más allá de la postura que se asuma, pero pensando en lo que nos decía sobre qué tenemos que hacer desde la profesión jurídica, pensando en las medidas de reparación, porque mucho hacia allá apunta la sentencia, bueno, el proyecto. Medidas de reparación que involucran garantías de no repetición, normalmente asociadas a lo que tiene que hacer el Estado, pero aquí bueno, normalmente asociadas a violaciones a derechos humanos por el Estado, pero aquí por un delito cometido por un particular, ¿no? Sin quitarle la gravedad al asunto, pero no sé si considera que un estudio similar podría eventualmente llegar en asuntos que involucren trata de personas. Muchas gracias. Muy bien, pues le dejamos a Elisa que comente y que haga un comentario de algunas preguntas. Sí, muchas gracias, María Luis. Bueno, creo que varias preguntas. Tú vas a tener muchas mejores herramientas que yo para poder abordarlas. Agradecerles a todas y todos por las preguntas, por los comentarios, por también la atención que han ustedes brindado a esta exposición sobre el capítulo específico del manual, sobre los desafíos para atender la investigación y sanción del delito de trata de personas. Voy a reaccionar. No me atrevo a decir que contestar, porque son preguntas además muy complejas que no podrían ser respondidas de manera única. Lo que puedo hacer es pues compartir algunos elementos de análisis para que podamos pues construir algunas ideas. Primero, bueno, doctora Ana Isabel, agradecer las preguntas porque además nos colocan en un centro importante y es, a ver, investigar y sancionar le toca al Estado. Eso nos queda clarísimo. La prevención le toca al Estado, sí, pero también hay un deber, no una obligación, pero sí un deber de la sociedad. Y nosotros como comunidad universitaria tenemos mucho que hacer. Mario Luis utilizó una expresión que me parece dolorosa, que puede ser hasta chocante, mercados sexuales. Es una realidad. Nos puede gustar, no gustar, decía María Luisa, hay distintas posturas respecto a esto, pero es una realidad los mercados sexuales. Y ahí hay un punto que me parece que, que no podemos permitir, ¿no? Que continúe y es el consumo. ¿Qué podemos hacer? De entrada, no consumir bajo ningún motivo y circunstancia estos mercados, porque la trata de personas con fines de explotación laboral o sexual, pero sexual que es particularmente dolorosa, existe porque hay un mercado que consume.
Y si no atendemos a eso, no vamos a poder avanzar. Si no hubiera quien compre el cuerpo, porque además es horrible siquiera decirlo, pero es que eso es lo que implica la trata de personas de una niña de 5, de 10, de 12, de 15, de una mujer que está siendo víctima de trata de personas, no existiría. Entonces, creo que hay un punto, doctora, que usted colocaba y que me parece central y cardinal para la prevención, y es qué estamos haciendo y qué mensajes también estamos replicando. Creo que ese es otro punto importante. Como comunidad universitaria podemos ser una caja de resonancia de cambio. Entonces, ¿qué compartimos con nuestras familias, con nuestras y nuestros vecinos, nuestras y nuestros amigos respecto a este tema? Otro es hacer conciencia y que en ese punto la campaña de Corazón Azul de Naciones Unidas pues se enfoca en hacer conciencia que todas las personas somos vulnerables, no en distintos grados, por supuesto, ¿verdad? No es la misma vulnerabilidad que puede tener una mujer con información que una niña de 12 años en una condición de pobreza extrema, que es víctima de violencia sexual dentro de su núcleo familiar. Estamos en situaciones distintas, pero asumir que todas y todos podemos encontrarnos en esta situación de ser víctimas de trata y con esta información, con conocer y que se liga a varias de las preguntas que ustedes han colocado, pues podemos hacer la diferencia. Primero, visibilizar la trata de personas, visibilizar la violencia sexual en contra de las mujeres, de las niñas, pues es un paso importante. También la doctora Ana Isabel me preguntaba por las sentencias. Bueno, decir que las sentencias que no garantizan los derechos de las víctimas de trata de personas son sentencias revictimizantes. Y de esas nos encontramos muchas, aunque tampoco tantas, porque no hay tantas sentencias. Y con eso puedo responder, tuvimos la oportunidad de hacer un muestreo de revisión de sentencias porque no hay tantas sentencias sobre trata de personas y que tuvieran buenas prácticas, pues realmente eran muy pocas y esta nos permitía dimensionar niñez y género, pero como comentaba yo al inicio, es una sentencia que se vincula con dos casos. El de una niña de 16 años y que fue la que decidimos utilizar porque nos permitía visibilizar perspectiva de género y la perspectiva de niñez, pero también de una joven que no era la novia del agresor, sino que era la prima de, perdón, era la novia del primo del agresor. Entonces, y que también fue enganchada con fines de explotación sexual. Y ella tenía 22 años. Y también se acredita su dicho y se le condena a él. Entonces, no solo fue la perspectiva de niñez la que fue determinante en el caso, sino también la perspectiva de género y que aplica, bueno, para la joven que ya no era niña y que es víctima del otro caso, porque son dos sentencias vinculadas. Gabriela, tu pregunta me parece que además con los tiempos de la posverdad que estamos viviendo es muy relevante, porque pareciera que el Estado siempre tiene otros datos, ¿no? Y esta frase ya es célebre, siempre hay otros datos, ¿no? El Estado tiene el problema de frente y es, no, pero es que ha reducido la violencia y está Sinaloa encendido, ¿no? Es que no, te dicen en Jalisco, no, aquí no hay trata de personas, cuando vemos de las carpetas de investigación que sí lo hay, y las carpetas de investigación, que es esa punta del iceberg, porque detrás tenemos toda la cifra negra, lo decía Mario Luis con contundencia, la trata de personas no se denuncia, si no se denuncia no va a haber carpeta de investigación. Entonces, primero, pues que es preocupante que el Estado tenga otros datos. Y además que frente a la evidencia del propio Estado, que son, porque la información que nosotros utilizamos es del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, ni siquiera fue de sociedad civil. Bueno, sí hicimos un contraste con cifras de sociedad civil, pero lo que tomamos son cifras oficiales. Y aún así esas cifras oficiales nos dicen, aquí hay un problema. Sabemos que es mucho más grave y que a pesar de tener esa información no se quiere hacer nada, bueno, pues es una negligencia abierta que es contraria a la obligación reforzada de protección en materia de derechos humanos.
Hay un capítulo dentro del manual que está dedicado a analizar los tipos penales. Nosotros no hicimos este análisis de tipos penales y quiero también decir que algo muy acertado que hizo el doctor Mario Luis fue que nos sentó a las y los autores a dialogar en la construcción del manual, porque Guillermo y yo ya nos habíamos dividido cómo íbamos a analizar, pero no, ya había quién iba a hacer ese trabajo. Entonces, a nosotros no nos tocaba hacer el análisis de los tipos penales. Hay un capítulo dedicado a eso, te invito a que lo puedas revisar. En este capítulo no lo encuentras porque no era el objetivo. Nosotros ya pues nos íbamos a ir, ¿no? Hasta la cocina y hacer este análisis, pero ya había una persona experta en también materia penal, en derechos humanos, que realizó este estudio y creo que hablando de buenas prácticas, una buena práctica para obras colectivas es eso, es sentar a las personas autoras, porque si no tú te sesgas y ves el tema que te dan y no tienes este diálogo. Y en este manual hubo diálogo. Tuvimos reuniones con las distintas personas autoras, rebotamos ideas. De hecho, pues la maestra Cristina hizo un espacio en común para poder compartir sentencias. También de ahí revisamos sentencias que compartieron otras personas autoras. Fue un espacio de trabajo muy rico. Muchas gracias. De hecho, Mario Luis, ahora lo hago más consciente por la pregunta de Gabriela. La compañera que preguntó respecto a la esclavitud, que no nos dio su nombre, pero bueno, compañera acá de la Facultad de Derecho, en Naciones Unidas, en esta campaña de Corazón Azul, nombra a la trata de personas como una forma de esclavitud moderna. Respecto a los contornos, impactos, creo que Mario Luis puede dar algunas ideas también adicionales. Decir, ¿qué implica? Que es la explotación de una persona por otra persona. Puede ser con fines, el caso que trabajamos Guillermo y yo en el capítulo del manual sobre explotación sexual, pero también sobre explotación laboral, lo decía Mario Luis, niñas y niños que son víctimas de explotación laboral en los campos agrícolas. Profesor Rafael Jiménez, qué buena idea usted colocó y es pensemos en un manual para formar a las y los abogados respecto a la trata de personas. De hecho, yo creo que eso sería interesantísimo. Un manual, hay distintos manuales que se han hecho. Este manual está claramente, bueno, elaborado con la Suprema Corte, pensado en juzgadoras y juzgadores, pero pensar en uno que les lleve a ustedes herramientas como alumnas, como alumnos para poder conocer y además desde las distintas áreas del conocimiento transversalizar, porque esto va más allá del derecho penal, toca también derecho constitucional, derechos humanos y que eso se vincula con la última de las preguntas que me hicieron. Entonces, a mí me parecería formidable, entonces, doctor Mario Luis, ¿no? Ahí ya le han puesto tarea y si usted quiere que yo apoye, yo encantada, porque además creo que las y los alumnos necesitan material didáctico, manuales, para poder trabajar temas que usted lo colocó muy bien, son temas nuevos, son temas, bueno, la realidad no es nueva, pero cómo la abordamos y cómo la enfocamos y las herramientas que tenemos, sí. Nadia, respecto a cómo llegamos, bueno, hubo un intercambio también con las sentencias, hicimos revisión, yo hice específicamente la revisión en el CISE, que es el Sistema de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, donde están públicas las sentencias que revisamos todas están públicas en una versión con datos protegidos y colocas una pregunta que me parece importantísima que nos hagamos en el contexto de la reforma, porque pareciera que todo va por si vamos a elegir o no a las y los jueces, cuando está de fondo el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos. Me parece que uno de los graves riesgos que entraña esta reforma es que no estén las personas más capacitadas con conocimientos técnicos que se necesitan. Hoy hay un desprecio por el conocimiento técnico jurídico. Y eso es lo que tenemos que reivindicar, la importancia del conocimiento técnico jurídico y particularmente en la facultad. Eso no significa que estemos alejados de las personas. Esta sentencia lo que hace es garantizar desde conocimiento técnico jurídico los derechos de las personas. Pero necesitamos que quienes sean juzgadoras, juzgadores tengan conocimiento profundo de derecho constitucional, de derecho internacional de los derechos humanos y en estos casos específicos perspectiva de género, perspectiva de niñez, enfoque interseccional y se va a perder una riqueza enorme que ha tocado construir
Y no te estoy diciendo con esto, es que todas las juzgadoras y juzgadores que están ahorita lo hacen. No, a ver, prueba de ello es que hay que expurgar, y discúlpenme, ¿no? Lo coloquial del término, para buscar las sentencias donde lo están aplicando, pero eso que se ha avanzado está en un grave riesgo de retroceso porque van a llegar personas que no tienen la capacitación y la formación. Me parece que es verdaderamente insultante que en lugar de que viéramos indicadores para ver quién se queda y quién se va, se utilizara una tómbola. Eso es insultante para la profesión jurídica. ¿Por qué? Porque, a ver, tienes indicadores, a ver, ¿cómo estás juzgando? Tienes denuncias de acoso, tiene que te permitan ver quiénes debían irse y quiénes debían quedarse. No se hizo eso, porque el discurso al final sí está en ese nivel, pero cuando vemos cómo está estructurada la reforma, no es para dar esa respuesta. Ahora, jueces sin rostro. Perú ya tuvo la experiencia de jueces sin rostro y fue verdaderamente desastrosa, porque se utilizó esta figura para estar juzgando a opositores, quienes era muy fácil, te voy a empezar una carpeta de investigación. Bueno, esto ya está mexicanizado, ¿no? El término de carpeta de investigación, pero bueno, te voy a investigar por terrorismo, que era lo que hacían en Perú, y acá, pues por delincuencia organizada, ¿no? Que sería el punto, y cualquier cosa puede caer en delincuencia organizada. De hecho, Guillermo Cepeda, que se dedica a tema penal, utiliza una frase que es jocosa, pero la peligrosa banda del gansito, ¿no? Tres chavos que que se roban unos gansitos y que ya es delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque tenían tres personas que se habían organizado para llevarse unos gansitos y decía, a ver, esa peligrosísima banda del gansito le estás aplicando. Entonces, creo que está, a ver, primero ya es inconvencional la figura y a México nos vincula la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En casos del Perú ya se ha señalado que es inconvencional los jueces sin rostro. David, gracias por la recomendación de la película. Yo estoy convencida que el cine, que el arte nos ayuda a sensibilizar. De hecho, es un privilegio que en esta facultad tengamos estos y voy a cerrar con la pregunta sobre la doble dimensión. Creo que justo necesitamos pasar cómo vinculamos el derecho penal con los derechos, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho constitucional. Y esto nos lo permite asumir la premisa de que estamos frente a una doble dimensión, delito y violación a derechos humanos. En el caso sobre el feminicidio de una niña de 5 años, claramente está un derecho humano y que las mujeres a través de las luchas feministas hemos logrado que se visibilice como derecho humano y es el de una vida libre de violencia. Y esto que implica que no solo son agentes estatales quienes violentan este derecho, sino que los particulares también violentan el derecho humano, por ejemplo, cuando estamos en casos de violencia y lo propio con trata de personas. No solamente, no como poder avanzar un poco y aquí involucra otra doctrina que, como tú bien dices, está el debate abierto respecto al efecto horizontal de los derechos humanos. Entonces, creo que el considerar la trata de personas como delito y como violación a derechos humanos nos permite avanzar de manera importante. Yo cerraría acá y una disculpa por el tiempo que he extendido las preguntas para las respuestas a las preguntas, pero todas me parecieron de verdad que muy interesantes y que además me permiten repensar el capítulo y este es pues el inicio, ¿no? Es un punto de partida, no de llegada, de un tema que no podemos permitirnos, que es profundamente doloroso. Muchas gracias. Déjame aprovechar estos 5 o 6 minutos. Primero para agradecer, obviamente, nuevamente a la directora de la Facultad de Derecho que nos permite tener esa sesión y también a la directora de Jurídicas, Mónica González, que son apoyos fundamentales para lo que hace la cátedra. Y también me dejé mencionar a la maestra Alejandra Rabasa, que es la titular de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos del equipo de la Suprema Corte de Justicia, que con ella trabajamos y su equipo, y obviamente a las casas de cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia. Estas sesiones se transmiten a las casas de cultura de la Suprema Corte de Justicia y nos permiten pues, tener este diálogo abierto y buscar hacer más y más diálogo.
Es un documento, como bien dice Elisa, que ya ahorita tiene que ser revisado, discutido, porque la complejidad crece. Déjeme, todo este manual está en línea. Todas las sesiones, las 6 a 7 que hemos llevado, están en línea, las pueden bajar. Hay una última que tendremos el 26 de noviembre y cerraremos este ciclo de este semestre. De poner, para difundir el manual y obviamente insistir. Yo voy a Chihuahua la próxima, en 15 días a presentarlo también allá. Deberíamos presentarlo en todas partes. Déjeme hacer algunos comentarios. Eh, Elisa, cuando dice que yo sí, convoqué a todos los doctores en derecho, expertos, a una sesión para discutir y dialogar. Verán qué intensos son mis compañeros y amigos abogados. No crean que así se dieron. No, 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 no. Fue fue intenso, extenso, y bueno, tuve que aplicar todos los manuales de judo o jiu-jitsu para que pudiéramos hacer lo que teníamos que hacer. No crean que fue así nada más, pero sí es una buena práctica y funcionó. Y después diálogos uno a uno. Imagínense decirle a una personaje, decirle, oye, tu capítulo tienes que reducir. No va eso. Eso ya está en el otro lado. Bueno, bueno, bueno. Son personajes, como ustedes saben, y sobre todo mis amigos doctores en Derecho son intensos y extensos. Pero bueno, gracias, Elisa. Y sí es muy buena idea de hacer un manual para todos. Voy a referir a dos temas. Elisa tocó muchos. Uno es, hay otros fines como el matrimonio forzado, esas niñas que son vendidas para que se casen. Apenas se legisla, porque eso nos pone el tema de que quiénes son los que perpetúan el crimen. Esta frase de crimen organizado está llegando a ser una no frase, no designa nada. 3 personas que se organizan con un fin ilícito. Es una definición totalmente vacía, porque tenemos muchos casos documentados de la madre de familia bueno, recientemente, un caso que llegó a la cátedra, una, una, una joven de 20 años que fue dada a un señor para pagar una deuda de familia y se le dio a alguien que era acreedor de esa familia. Después de múltiples violaciones, esta víctima tuvo una niña, producto de ello, y la niña también fue violentada y violada, con grandes problemas. Entonces, no es el crimen organizado, muchas veces tiene que ver con pues esta realidad de fracturas, entornos familiares muy violentos. Como yo digo, el hogar no es un hogar, el espacio donde viven familias muchas veces es un espacio de violencia, de abuso. De ahí por lo inoperante de esto de crimen organizado que tanto se dice que no designa nada. Bueno, es un caso que estamos en la cátedra tratando de ayudar para proteger a la niña que está en un albergue y para proteger a la madre que está en un problema de salud enormemente grave. Y lo digo porque esta madre puede fallecer y la niña queda en desprotección y de acuerdo a los protocolos, una niña pues se le reintegra el núcleo familiar consanguíneo donde pasó todo esto. Pues hay que romper eso, digo, para complejizar. Y en eso, temas que no hemos hablado. La trata de personas en comunidades o localidades indígenas es otro asunto, ¿no? Pocos estudios diagnósticos hay sobre los procesos de violencias, violación de derechos, trata de personas en localidades, comunidades indígenas, o pueblos originarios, como se dice ahora. Un tema que es muy complicado y me ha tocado, es que muchas personas, o bueno, este siglo se habla que nadie puede dictar qué hacer con nuestro cuerpo. Lo cambiamos, lo modificamos, lo pintamos, le ponemos tatuajes, etc. Incluso el tema del cuerpo, el tema de su uso, venta, consumo. Estoy hablando de adultos, no de niños. Entonces el cuerpo se convierte, y es una discusión filosófica, ¿cuál es el cuerpo? El cuerpo ya no es esa figura privada que solo se otorgaba a algunos, no, el cuerpo es algo que se usa.
porque saben ustedes, digo, de este tipo, se usa para romper la cadena y poder entrar al antro, o para conseguir algo, a ese nivel. Entonces, esta transformación de la idea del cuerpo, que ha pasado, será en el siglo XXI, pues nos pone en un dilema enorme, porque el cuerpo entonces no puede ser una... Hay bienes que no se pueden tratar como cualquier otra mercancía. Y sobre todo el cuerpo cuando transporta dignidad. Y en ese sentido, déjeme decirle una de las autocríticas que yo me hago, soy responsable de la cátedra, he tratado de cómo alertar a nuestra comunidad, a los jóvenes que están en CCH prepas, de los enormes riesgos de aceptar cualquier acción que vulnere la dignidad del otro, poniendo la dignidad como el gran tema. Y todavía no logramos, y lo hablo como universitario, que sea un reflejo de todos y de todas, de todos, como dicen ahora, ¿no? Defender los derechos humanos de todos, todo el tiempo, en todas partes. Es un gran pendiente, una gran... En algunas partes existe, pero en otras partes hay una enorme tolerancia a la violación de cualquier de los derechos, incluso cuando son todos, la dignidad. Tenemos que trabajar más y esta idea del manual para profesores es importante. Estamos avanzando con la materia, hay una materia sobre trata en facultades, porque es un tema que no logramos introducir pese a mucho. Esclavitud. Yo me atrevo a decir que la esclavitud ha sido parte de la condición humana de siempre. La esclavitud está acompañada y obviamente había esta noción de que hay personas que pueden ser usadas por los otros porque no son seres humanos. El gran debate en América sobre que hay indígenas que no podían ser contratados como seres humanos y tenían que ser pues, esclavizados. Entonces siempre ha estado esto. No me extiendo más porque tienen que ir a otra clase, pero yo les agradezco muchísimo, sobre todo a la doctora Flores, a la facultad que estén con nosotros y ojalá podamos tener más sesiones con ustedes, para seguir abordando un tema muy complejo y que es muy indignante, que en pleno siglo XXI haya lugares donde se rompe la dignidad de todos. Buenas noches, gracias, profesores. Está bien, es un hay que pensarlo bien. Está muy bien. Juan, porque así como hay para derecho administrativo, para que las y los alumnos tengan esas